Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del piloto murciano Faraón. En este vídeo vamos a explicar el contenido formativo que ha realizado la empresa Robotniks sobre su producto, el robot RB1. Esta formación es sobre el equipamiento que los profesionales de la salud utilizarán, sobre el robot RB1. Vamos a aprender los componentes del robot, los cargadores, temas de seguridad, arranque y uso de controladores y mantenimiento y puntos de inspección. Comenzamos con el robot. El robot es tal y como se muestra en la siguiente figura. En la parte frontal encontramos en la parte superior una pantalla de comunicaciones, a continuación unos cajones multipropósito, una cesta de residuos y para finalizar en la parte inferior el núcleo del robot. En la parte trasera del robot podemos destacar detrás de la pantalla el mecanismo de cabeceo. Centrándonos en la pantalla, podemos visualizar en la misma que existe una cámara, que la pantalla es táctil y capacitiva y tiene un micrófono y unos altavoces. En cuanto al núcleo del robot, situado en la parte inferior del mismo, tiene los siguientes componentes frontales: la carcasa frontal, el escáner láser 2D, la cámara de 3 dimensiones, los contactos de carga automáticos y el sensor magnético. En la base del robot, aunque no la visualizamos, esta se compone de ruedas omnidireccionales frontales, ruedas motoras, ruedas omnidireccionales traseras y la configuración permite al robot poder rotar sobre sí mismo. En la parte trasera del robot, en la zona del núcleo del robot, encontramos la siguiente parte bien diferenciada, compuesta por distintos elementos, que son el interruptor principal, on y off, el botón de encendido, con luz verde, el ventilador de filtro de polvo, la tapa fusilera, la seta de emergencia, este botón rojo, el conector de cargador, el adaptador de Bluetooth, la carcasa trasera izquierda y la carcasa trasera derecha. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle conforme los vayamos introduciendo. Por último, queda destacar la estación de carga. La estación de carga es un componente ideal para aplicaciones en la que el robot tiene que hacer cargas automáticas, es decir, que el robot se desplaza hacia la zona de carga. El interruptor de rodillo se activa cuando se empujan las placas de contacto de cobre. Cuando el robot se aproxima a la estación de carga, los sensores magnéticos activan en circuito de carga, permitiendo el flujo de corriente. Y la estación de carga admite tanto 230 voltios como 115, lo cual es seleccionable con un interruptor. Además, existe un cargador manual. Para cargar la batería de manera manual, se debe usar el conector situado en el panel trasero del robot. Es una conexión directa a las baterías. Por el selector de on-off no afecta a la carga. Es posible cargar el robot y seguir usándolo, siempre que no se mueva, claro. Volviendo a la parte trasera del robot, encontramos la seta de emergencia, este botón rojo. En el caso de que exista una emergencia, la seta de emergencia situada en el panel trasero debe presionarse para activarla. Mientras esté presionada, los motores no tendrán energía. Para volver a la operación normal del robot, la seta de emergencia debe estar liberada, es decir, hay que tirar y girar. En cuanto a la seguridad y los riesgos, es muy importante saber que el robot no puede subir escalones ni bajar desniveles. Debe moverse siempre en plano y no puede circular por encima de pequeños obstáculos, a no ser que sean menores de 5 milímetros, como por ejemplo un cable. En cuanto a las pendientes,
el robot puede subir o bajar pendientes con un máximo de 5 grados. Cualquier pendiente por encima de ese valor puede desestabilizar el robot, causando el vuelco del mismo, dañándose a sí mismo o hiriendo a alguna persona. En cuanto a los obstáculos no detectables, durante la operación del robot, se debe tener precaución con los obstáculos fuera de la línea de visión de los sensores, ya que los sensores no son capaces de detectar objetos transparentes como el cristal o el metacrilato. Los objetos transparentes se deben marcar con una cinta opaca de manera que el sensor los pueda detectar. Si no se realiza esto, se puede producir un daño en el robot o en las personas que estén operando con él. En cuanto al transporte, el robot no debe ser levantado o empujado bajo ningún concepto. Para su transporte se debe levantar de la parte inferior del chasis y esta operación la deben hacer al menos 2 personas. El uso incorrecto del robot puede resultar en daños al robot y a las personas que estén operando con él. En cuanto a la carga, el robot no se debe mover cuando el cargador manual esté conectado. Esto puede dañar tanto al robot como al cargador. No debe tocar los contactos de cobre frontales durante la carga en la estación, ya que puede recibir una descarga eléctrica o quemaduras. A la hora de limpiar el robot, no debe salpicar o regar con agua o aceite el robot ni el cable de carga. La limpieza exterior se debe hacer con aire comprimido, un trapo seco que contenga una pequeña cantidad de producto de limpieza o similar. El contacto con agua o aceite podría dar como resultado una descarga eléctrica, un funcionamiento incorrecto de la unidad o un daño permanente en el robot. Volviendo a la parte trasera del robot, tenga en cuenta que a la hora de encenderlo será necesario, por un lado, girar y liberar la seta de seguridad. Girar el interruptor de encendido a la posición de ON. Y pulsar el botón de encendido de la PC si no está iluminado. Tenga en cuenta que para encender el robot es necesario asegurarse de que el robot tiene carga. Ahora nos vamos a centrar en los controladores propuestos y sus usos. Existen 2 tipos de controlador. El controlador local, que se comunica vía Bluetooth con el robot, y el controlador remoto de teleoperador, que se comunica vía Bluetooth con la estación base. La estación base y el robot, a su vez, se comunican vía Wi-Fi. El controlador local y el teleoperador funcionan de manera idéntica. Tienen distintos botones que se van a ir revisando conforme avancemos en el vídeo. Por ahora, lo importante es conocer en detalle el mando y los distintos botones como sigue. Está el botón de encendido, botón de emparejamiento, indicadores de conexión. En la parte superior de los mandos están los botones de hombre muerto y luego existen los botones para aumentar o disminuir sensibilidad, para realizar la velocidad de rotación o para la velocidad lineal y velocidad angular de la cámara. Vamos a ello. Para arrancar los controladores, primero debe presionar el botón de inicio, tal y como se muestra en la figura. El indicador comenzará a parpadear y debe esperar hasta el final, hasta que el indicador cambie a color azul permanente. De esta manera, el controlador habrá arrancado. Tenga en cuenta que el controlador debe estar cargado para que pueda funcionar y además el robot debe estar también encendido y funcional. Si desea apagar el controlador, debe presionar el botón de inicio hasta que el indicador se apague.
Se recomienda apagar el controlador cuando éste no se esté utilizando. De esa manera se ahorrará batería. Vamos con el emparejamiento por Bluetooth del controlador remoto. Recuerde que el controlador remoto es el controlador que se comunica vía Bluetooth con la estación base. Por tanto, la estación base o el PC de la estación de base debe ponerse en modo emparejamiento, la conexión de Bluetooth de la estación base. Una vez puesta en modo emparejamiento, hay que coger el controlador, pulsar el botón de inicio y pulsar el botón de emparejamiento simultáneamente. De esta manera, haremos que el indicador parpadee rápidamente. Desde el PC se debe emparejar el controlador. Habitualmente aparece como Wireless Controller. Y una vez se produzca el emparejamiento en el PC, el indicador del controlador se pondrá en un color azul fijo. La primera vez que se empareje lo realizará el técnico y solo deberá volver a emparejar si debe cambiar de PC como estación base. En cuanto a los movimientos del robot, el robot solo se moverá mientras el botón de hombre muerto esté presionado. Recordamos que los botones de hombre muerto son los que se sitúan en la parte superior del mando. Debe pulsar el triángulo o la X para ajustar la sensibilidad de los sticks. Si se pierde la conexión con el mando, el robot detecta esta situación y para de forma segura. La velocidad lineal y la velocidad de rotación usan las funciones analógicas de los sticks. Moviendo un poco el stick se traduce en un movimiento más lento y si se mueve el stick hasta el fondo se produce un movimiento más rápido. Es como el típico mando de consola de videojuegos. En cuanto al cabeceo de la cámara solo cambiará la inclinación si el botón de hombre muerto está presionado. Debe pulsar, recordamos, o el triángulo o la X en caso de que quiera aumentar o disminuir la sensibilidad de los sticks, tanto de velocidad angular de cámara y el botón de hombre muerto. En cuanto a la seguridad de los controladores, ambos controladores, el local y el remoto, tienen medidas de seguridad internas para evitar daños y lesiones. Cuando el láser 2D en el robot detecta un objeto dentro de la zona de colisión, aproximadamente a 100 milímetros, el movimiento para adelante se deshabilita, el movimiento para detrás se habilita y la rotación se reduce drásticamente. De esa manera, pues aseguramos evitar un daño o lesiones debido a una posible colisión. Vamos con el último punto, mantenimiento y puntos de inspección. Para el mantenimiento debe acceder a la caja de control, debe quitar los tornillos de la carcasa frontal del robot. ¿Cómo acceder a la caja de control? Bueno, pues debe desconectar todos los conectores, quitar los tornillos M5 que hay en las dos partes y estirar la caja de control hacia atrás. También puede acceder a la batería, siguiendo los siguientes pasos. Debe quitar la carcasa frontal, quitar los dos conectores de la batería, quitar los tornillos M5 ya que hay en las dos partes y sacar la batería hacia adelante. No olvide que el mantenimiento puede ser frecuente cada semana o cada 2 o cada 6 meses. Debe mantener y chequear frecuentemente los tornillos para comprobar que no están sueltos, la seta de seguridad para comprobar que funciona correctamente y las baterías, no solo el control del voltaje, sino también monitorizar que éstas no se descargan completamente. Cada 6 meses será obligatorio
realizar un control visual del desgaste de las ruedas y reemplazarlas cuando sea necesario, control visual de desgaste de los cables externos y si hay desgaste, intentar protegerlos temporalmente con un termorretráctil hasta conseguir reemplazarlos. También las baterías, comprobar la autonomía de las mismas y recargarlas lo antes posible si están descargadas completamente. Habrá que revisar el control del estado de los rodamientos y si hay daños, cambiarlos. Y en cuanto al PC, realizar limpieza interior, control visual del funcionamiento del ventilador, etc. Hasta aquí termina la explicación del vídeo de formación del robot de Robotnik. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición por si tienen dudas o consultas.